para el Club Liberal 1812 de Málaga, el cual presido. Es un placer retomar este tipo de encuentros virtuales, que en su tiempo, cuando tuvimos los problemas del COVID, experimentamos y naturalmente esto nos da una experiencia y teníamos tiempo que queríamos repetir estos encuentros porque entendemos que aparte de lo que nos acercan y nos hacen posible conocernos unos a otros y además estar en la distancia y participando en un debate que hoy nos trae, que yo creo que tiene suficiente interés para hablar de la deriva del iliberalismo en el orden mundial. Mi más sentido agradecimiento a cada uno de vosotros por dedicar el tiempo para participar con nosotros hoy. Vuestra presencia aquí demuestra el interés y la preocupación compartida que tenemos por este fenómeno complejo a nivel mundial. Quiero saludar especialmente a los clubes y sus representantes que hoy nos acompañan. Por el Club Liberal 1800 de Cádiz, don Alfredo Armas, que es miembro de la Junta Directiva de Cádiz, por el Club Liberal 1800 de Canarias, su presidente, el amigo Lorenzo Soriano, por la Sociedad El Sitio de Bilbao, Esteban Gotti, que es miembro de la Junta Directiva del Sitio de Bilbao, don Bernardo Rabasa, que es el presidente del Club Siglo XXI, y puede que se nos incorpore pronto Aurelio García de Sola, que preside el nuevo Foro Liberal. Para enriquecer nuestro debate, contamos con la valiosa participación de dos destacados ponentes, Jesús Pérez Lanzá y José Manuel Cabello. Ellos van a compartir sus perspectivas iniciales sobre la deriva del liberalismo, ofreciendo un marco de referencia para nuestra discusión. Jesús Pérez Lanzá es vicepresidente de nuestro club, Liberal 1812 de Málaga, jurista, fue presidente del Ateneo Malagueño y concejal del Ayuntamiento de Málaga. José Manuel Cabello González, profesor de Economía Aplicada de la UMA, fundador de LWS Academic, y por supuesto a mí solo me queda animaros a participar activamente, a compartir sus preguntas y comentarios. Se le pueden hacer preguntas, pero también, evidentemente, en el tiempo que tenemos, se pueden hacer comentarios. Yo creo que puede esto enriquecer el debate. Antes de dar paso a nuestros ponentes, me gustaría recordaros algunas normas básicas que ya el secretario ha dicho, pero que conviene, me parece a mí, recordarlo. Lo de mantener los micrófonos silenciados cuando no estén hablando, esperar a que les den la palabra, será por orden alfabético, como ha dicho el secretario, y dispondrá de 2 minutos. Por supuesto que puede haber una segunda parte, donde también podremos entrar y utilizar esos 2 minutos. Eso sí, como ha dicho Javier, expresar sus opiniones con respeto y tolerancia, incluso cuando difieran con los demás. Y sin más preámbulo, damos inicio a esta importante conversación. Le cedo la palabra, en primer lugar, a Jesús Pérez Lanzá para que nos comparta sus reflexiones iniciales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rafael. Yo me voy a limitar a dar unas líneas para el debate, teniendo en cuenta que son opiniones mías y no del Club Liberal 1812 de Málaga. Hablamos de deriva liberal por un apartamiento de las sociedades democráticas abiertas, como quería Karl Popper, de la matriz de los principios liberales, tales como los derechos y libertades de los ciudadanos, la libertad de expresión y de comercio, la propiedad privada, el Estado de Derecho, rule of law, la proscripción de los monopolios, la división de poderes, más bien me gusta la idea anglosajona del check and balance,
más que la de división de poderes estricta, la tolerancia de opiniones con los otros, los derechos humanos, civiles y políticos, en fin, el compromiso cívico con las virtudes ciudadanas de colaboración mutua y liberalidad de una sociedad concreta. No hablamos, por lo tanto, de la China, del capitalismo totalitario chino, dirigido por el Partido Comunista, ni del autoritarismo imperialista de la Rusia de Putin, que quiere revivir el imperio zarista. Hablamos del occidente atlántico. Nuestras sociedades están basadas en la filosofía griega y además el nacimiento de la ciencia que nace en Grecia como episteme, como nacimiento de la verdad apartada de los mitos y las supersticiones. También está basado en el derecho y las leyes Roma y de la concepción judeocristiana de la sociedad como pautas de convivencia. Hay que reconocer también que ese Occidente ha colonizado diferentes culturas y ha promovido terribles guerras. En la actualidad existe una crisis en cuanto que hay una desconexión de las clases medias respecto a lo político. Y hay un avance del populismo, y el populismo se dirige a las emociones, a los sentimientos, no a la racionalidad del comportamiento para abordar los nuevos retos del siglo XXI. Una de las señales o de los signos de iliberalismo es la preponderancia del poder ejecutivo sobre el legislativo y el poder judicial. En cuanto al legislativo, por poner un ejemplo, en España se gobierna a base de decretos leyes y hurta al legislativo el conocimiento de algo tan fundamental como es el control presupuestario, precisamente uno de los índices del nacimiento del parlamentarismo, el control del presupuestario. Llevamos sin presupuesto varios años. Por otro lado, al otro lado del Atlántico, el nuevo republicanismo de Trump, hemos visto que con su errática política sobre los aranceles, que suben y bajan, y la bolsa responde de una manera u otra, con sus órdenes ejecutivas, tales como el quitarle subsidio a la Universidad de Harvard, que tiene nada más y nada menos que 161 premios Nobel. Todo con una orden del Ejecutivo. Otro de los signos del iliberalismo es el lawfare, la guerra judicial, el combatir mediante cauces no procesales las decisiones judiciales. Aquí coincide también la izquierda en España impugnando la personalidad o las decisiones de los jueces por cauces, como digo, no procesales, y también en Estados Unidos, curiosamente, han llegado a proponer el impeachment de jueces de la red federal. Sabéis que está la red de los estados y la red federal de Estados Unidos. Bueno, pues el impeachment, figura que yo no sabía que existía, es derogar o revocar los poderes de un juez federal. Acabo de leer que el FBI ha arrestado a una juez de Wisconsin por liberar a un inmigrante, no obedecer las órdenes ejecutivas respecto a la inmigración. En la sociedad actual, las democracias liberales soportan una presión de la inmigración masiva y el surgimiento de nuevos sujetos políticos, como el feminismo, el movimiento LGTBI, la discriminación positiva de las minorías, el ecologismo extremista, sin obtener una respuesta adecuada para mantener establemente las democracias liberales. Traemos a colación la paradoja de la tolerancia que nos decía Popper para señalar que debemos establecer unos límites, no sé en qué momento, pero sí hay que establecer unos límites para que sea necesario el mantenimiento de las democracias abiertas.
Como reacción surge también el populismo en estas situaciones de crisis. El populismo pretende limitar los derechos y libertades ciudadanas, apelando también a emociones y sentimientos. El caso de Víctor Orbán en Hungría, de Alternativa por la Alemania en Alemania, Le Pen o Bardella en Francia, Nigel Farage en el Reino Unido, que acaba de empatar con el Partido Laboralista en las encuestas, Wilders en los Países Bajos y el mismo Trump en los Estados Unidos. A senso contrario, por parte de la izquierda populista, se pretende establecer y dominar lo público para dominar la sociedad civil, que no es una justificación del dominio de la sociedad civil. Apelando a una contradicción entre lo público y lo privado. Desde mi punto de vista, en las sociedades democráticas abiertas no tiene que existir una contradicción entre lo público y lo privado, sino que tanto uno como otro deben ser suficientemente ágiles y eficientes. Pero por último quiero decir que existe otra amenaza para el liberalismo, que sería el capitalismo cognitivo o digital. El dominio de los datos socava la subjetividad al convertirnos en meros datos. Es el capitalismo de vigilancia denunciado por Shoshana Zuboff, y también se produce un control de los medios, que es fundamental como cuarto poder, diluidos en la nube de las redes sociales. Hasta el punto de, como dice Byung-Chul Han, la verdad como proceso narrativo pierde su significado. El Big Data es nihilista, no narra nada, no cree en nada. Ciertamente tenemos mucha información y desinformación, pero realmente hoy día tenemos pocas certezas. No existe tampoco un pensamiento claro. Volvemos a lo que decíamos en el tema del nacimiento de la ciencia en Grecia. Las certezas y la verdad están puestas en cuestión. Esto, ese socavar el subjetivismo, destruye el sujeto ciudadano del ciudadano libre y responsable. Esta amenaza nos hace ser ciudadanos menos libres y menos responsables, de forma que sea como una reliquia del pasado. De todas maneras, no quiero que seamos pesimistas. Yo entiendo que el liberalismo necesita de un relato, la libertad, que es nuestro principal valor, es una libertad de pensamiento, de crítica, de emprendimiento, que puede formar lo que sería el nuevo relato del liberalismo en esta situación de crisis, porque la deriva iliberal entiendo que cada vez es más fuerte entre la población, es lógico. Decir que nunca ha sido fácil defender la libertad, y en eso, queridos amigos, estamos. Por mí nada más. Presidente. A ver, que tenía el micro. Toma la palabra ahora Cabello. Che Cabello. El micrófono. El micro. Ahora, ¿no? Sí. Ahora. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos por atendernos y yo voy a hacerle el mismo comentario que ha hecho Chumi al principio. Yo voy a plantear mi punto de vista, sobre todo para crear debate y para que haya debate. Va a ser un poquito más complicado porque ya Chumi ha comentado cosas que yo voy a comentar, con lo cual voy a intentar pues no repetirme, ¿vale? Pero insisto, yo creo que lo mejor que podemos conseguir Chumi y yo hoy es que haya debate, ¿no? Entonces la pregunta, o mejor dicho, la deriva iliberal, yo me preguntaría, ¿ha fracasado el liberalismo? Y por eso hay una deriva iliberal. Yo empezaría por una paradoja, y es que ahora mismo el liberalismo se enfrenta a una erosión
en todo el escenario global. Y sin embargo, cada vez yo noto que hay más adeptos al liberalismo y sobre todo en la juventud, ¿vale? Pues esa paradoja me gustaría plantearla. Está fallando el liberalismo y sin embargo cada vez tiene más adeptos. Y sin embargo el iliberalismo, con su desprecio de las libertades individuales y su inclinación al autoritarismo, está ganando terreno. Y no solamente se está ganando terreno en países autocráticos como China o Rusia, donde la represión y el control pues es moneda corriente, ¿no? Se está extendiendo de manera muy insidiosa en las democracias establecidas, se está metiendo en las democracias y están siendo abrazados por movimientos pues iliberales. Bueno, Chumi ha hecho ya un repaso muy bueno de todos los de los movimientos iliberales que hay en Europa, pero yo quiero dejar claro que tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, AfD en Alemania, De Linke en Alemania, Francia, Reagrupamiento Nacional de Le Pen y la Francia Insumisa. Y bueno, y en España estamos más volcados como siempre a la izquierda, ¿no? Y tenemos a Podemos, tenemos a Sumar, tenemos incluso terroristas, tenemos nacionalistas de extrema derecha y ahora, desgraciadamente, pues se ha unido Vox, un partido que era, digamos, una punta de lanza de la libertad en un principio y que se ha ido despojando de sus aspectos liberales para abrazar otra ideología, ¿no? ¿En qué consiste esta erosión? Pues restricción de las libertades civiles, y bueno, ya ha comentado Chumi, persecución de las minorías, sobre todo vía imposición de las mayorías, ¿no? Ya comentaremos lo del voto, ¿no? La manipulación de los medios de comunicación, la concentración de poder en manos del Ejecutivo, en fin, todo lo que ya sabemos que es lo que está, digamos, erosionando el liberalismo en las sociedades occidentales. Y a mí me gustaría decir que la libertad es un bien en sí mismo. La libertad y su defensa tiene que ser y se justifica por su propio valor intrínseco, no por lo que pueda conseguir, ¿vale? Esto debería ser un principio innegociable, es decir, la libertad es un bien supremo que está por encima de que funcione o no funcione económica, social o como sea. Pero es que se da la bendita casualidad de que proporciona bienestar y desarrollo económico. Es decir, que los países más libres, los países que abrazan el liberalismo, se desarrollan social, política y económicamente mucho más que el resto de países. Y eso es una casualidad o no, pero que una cosa no nos quite la otra. Es decir, la libertad la queremos defender por ella misma, no por lo que consigue. Pero afortunadamente esa casualidad existe. Pero de repente esa casualidad deja de funcionar. De pronto hay países autocráticos que parecen que funcionan mejor. El capitalismo de Estado de China podría ser el ejemplo, ¿no? De pronto todo el mundo empieza a darse cuenta de que los países democráticos y liberales tienen un problema y digamos, de los plazos políticos, ¿no? Que entre otras cosas son 4 años cada elección, y sin embargo el chino pues no se tiene que preocupar de nada de eso. El chino ya se habrá entrevistado con 4 o 5 presidentes de Estados Unidos y él sigue siendo el mismo, ¿no? Y no se tiene que preocupar si la bolsa mañana baja o deja de bajar o deja de subir, o si el país entra o no entra en una recesión económica, porque lo puede aguantar 2 años y esperar a ver qué ocurre con el resto, ¿no? Y esa planificación, pues parece, y todo el mundo empieza a decir, oye, parece que funcionan mejor que nosotros. China, además, se ha convertido, bueno, ya era la fábrica del mundo, ahora ha trascendido a un rol de potencia tecnológica de vanguardia. No sé si habéis montado en un BYD y resulta que es un coche que está a la altura del mejor Mercedes, pero a la tercera parte de su precio. Pero cuando digo del mejor Mercedes, digo del mejor Mercedes, es decir, con todo lujo de detalles, lujoso, con todas las prestaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Y lo hace por una tercera parte del precio. Porque además su sistema educativo, ¿vale? que ha consistido en repartir a sus estudiantes por todas las universidades de élite y repatriarlos
y producir matemáticos, ingenieros, científicos que están ahora produciendo para ellos, ¿no? Y innovando para ellos, a unos niveles sin precedentes. Y claro, esto nos dice, bueno, ¿el liberalismo no era el camino para el desarrollo económico y para el desarrollo humano? Eso se pone en tela de juicio. ¿La libertad y el pluralismo son tan importantes o parece que no? Que podemos convertirnos en una China que nos va a prometer mucho más desarrollo económico, ¿no? Y aquí es donde viene mi tesis, es lo que me gustaría que habláramos, ¿no? Mi tesis es, a ver, ¿cuáles son los pilares del liberalismo? Libertad individual. Yo creo que ahora somos menos libres que en los años 80 y 90, con diferencia. En los derechos individuales, la mayoría de los derechos individuales están socavados por una mayoría que pretende que todo se vote y decir que la democracia es votar, cosa que no es una pequeña parte de lo que es la democracia, pero piensan que con el voto pueden aniquilar tus derechos individuales. Un Estado de Derecho con leyes ad hoc, con leyes ad personam, con desigualdad ante la ley, con una discriminación entre el hombre y la mujer, por poner un caso, ¿no? Que a mí me atañe en este caso, pero bueno, que es impensable en un Estado de Derecho liberal. Y bueno, y si ya nos fijamos en España, pues la máxima corrupción, y a mí me hace mucha gracia cuando los telediarios se tiran horas y horas hablando de la corrupción de la mujer del presidente, o del hermano del presidente, o del ministro del presidente. A mí eso me hace gracia, de verdad. Me hace gracia porque esa es la menor de las corrupciones. Esa corrupción la ha habido siempre. Y lo que hay que es luchar contra ella y meter a estos tíos en la cárcel. Pero eso lo ha habido siempre. Lo que no ha habido ha sido que un presidente de gobierno haya comprado con dinero público 7 votos y lo esté comprando para mantenerse en el poder. Esa es la mayor corrupción. La mayor. Y lo ha hecho con el dinero público. Si lo hubiera hecho con su dinero, probablemente estaría en la cárcel. Pero como lo hace con dinero público, que es nuestro dinero, pues entonces resulta que está ahí como presidente del gobierno. De la separación de poderes, ¿qué queréis que os diga? Y que vosotros no sepáis, ¿no? Y bueno, separación de poderes y del cuarto poder, ¿no? Ya no de la justicia y el legislativo, que se los quiere cargar, sino además también el cuarto poder que va por él, y en fin, todo. En el caso de España, pero vamos, que esto es generalizado, ¿no? Y después el libre mercado y la propiedad privada, ¿no? Esos serían los pilares del liberalismo. Por cierto, ¿vosotros pensáis que la propiedad privada está garantizada? ¿O tenemos incluso una constitución que no la garantiza? Yo pienso que no la garantiza, lo que es la propiedad privada de verdad. Y después, esos son los pilares. ¿Y cuáles son los valores? Pues valores pueden ser esfuerzo y mérito. Se han cargado el esfuerzo y el mérito. La educación se ha convertido en la mayor estafa social. Y os hablo desde la universidad y os puedo corroborar qué es lo que está pasando. Es una estafa social. Hay un valor de asunción de riesgos que nos lleva a la innovación que está absolutamente coartado, está absolutamente roto porque nosotros lo que queremos es ser funcionarios, y además yo no le echo la culpa a los chavales que quieran ser funcionarios, porque es que esa es la elección racional que debería tomar cualquier persona que viva en España. Pero es que claro, eso es insostenible. El ahorro y la inversión. Decir que el capitalismo es consumismo, no, el capitalismo no es consumismo, es justamente lo contrario. El capitalismo es ahorro, inversión y la productividad que viene detrás de la inversión. Eso es, como decía el Coleta, vámonos de cervezas para levantar el país. Yo siempre digo, alguien tendrá que poner la cerveza y alguien tendrá que fabricarlas, ¿no? Pero bueno, estas son las ideas peregrinas. Perdona, Rafael, que a lo mejor me estoy metiendo y no estoy respetando suficientemente a determinados personajes. Y la solidez fiscal, que yo la podría traducir en no robar. Fijaros qué fácil, no robar.
los gobiernos empiezan por disparar el gasto, para eso disparan los impuestos, lo hacen imposibles. Ahí tenemos los autónomos que no pueden levantar cabeza. Cuando ya no pueden más, se endeudan, y cuando ya no pueden emitir más deuda, porque ese es el gran problema que tenemos ahora. La crisis anterior nos pilló con un 35% de deuda, ahora nos va a pillar con un 120%. Empiezan a imprimir dinero, y si no, que se lo digan a los argentinos, a los venezolanos, a cualquiera de los países estos. Y el Estado mínimo, el gran valor, el Estado mínimo, el Estado debe ser, como en un partido de fútbol, el que riega el césped, pone un árbitro, pocas reglas y muy claras, y a jugar, ¿vale? Y dejando jugar, que el árbitro deje jugar. Y poco más, eso es lo que tiene que hacer el Estado. Pero no, precisamente eso es lo que incumple, defensa, justicia. Eso es lo que incumple, y se mete en donde no tiene que meterse. Y claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado desde mi punto de vista es que no ha fallado el liberalismo. Lo que ha fallado ha sido su puesta en práctica. Nunca de verdad se ha puesto en práctica el liberalismo. No falla el concepto, falla lo que hemos llamado liberalismo. Y todo esto, aunque se le eche la culpa al neoliberalismo. Por cierto, palabra descubre idiotas, yo le llamo, ¿no? Cualquiera que diga neoliberalismo ya tenemos identificado a uno en la sala, ¿vale? Para un liberalismo de mentira, para un liberalismo que no es liberalismo, pues la gente al final prefiere la mentira original, que es la socialista, la socialdemócrata, etcétera, etcétera. Prefieren la mentira original, que le mientan y por lo menos que le prometan el paraíso en la tierra, ¿no? Claro, el liberalismo lo que te dice es que tienes que ser responsable. Claro, y eso tampoco atrae tanto, ¿no? Pero por terminar con un halo de esperanza, nosotros tenemos una gran esperanza. Y esa gran esperanza, para mí, es Javier Milei. Milei ha dado un paso posibilitado por muchas condiciones y circunstancias de su país, que es inédito, y que va mucho más allá de todo lo que yo he planteado, mucho más allá. Es decir, realmente está poniendo en práctica el liberalismo. Y si lo dejan, yo creo que vamos a tener un gran futuro. Y nada, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Che. Yo le paso la palabra al secretario, a Javier, para que empiece a nombrar por orden alfabético del apellido las personas que van a intervenir a continuación. Ya, repito, recordar que tenemos 2 minutos y que además podemos hacerle preguntas a Javier, a Jesús y a Che, por supuesto, o también dar la opinión sobre lo que quieran. Javier. Muy bien. Pues bueno, empezamos contigo, Elena. Elena Beza, tienes la palabra. Buenas, esto sí que no me lo esperaba. Buenas, bueno, me han encantado las 2 intervenciones, habéis estado fantásticos. Hay futuro en el liberalismo, la esperanza, como dicen, no hay que perderla, aunque sea el logro de los pesimistas, pero bueno, allá vamos. En cuanto a lo que son los fundamentos del liberalismo, uno de ellos, que es la propiedad privada, que ha estado refiriéndose Che, los grandes pensadores, tenemos a Adam Smith, a John Locke, a Ian Rand, Murray Rothbard, que lo refiere mucho Milei, Robert Nozick, todos estos, si no hay propiedad privada, no puede haber jamás libertad, porque en el momento en que el Estado entra en tu propiedad, tú no puedes ni siquiera hacer una reunión, ni con 2 amigos, para poder hablar. Entonces, la propiedad privada es indiscutiblemente uno de los pilares más importantes en defenderla, cosa que ahora mismo en España la propiedad privada no está garantizada. El artículo 33 de la Constitución nos dice que se refiere a la propiedad privada y su función social. Establece que el derecho a la propiedad privada se reconoce
tanto la herencia como al derecho de tenerla. Pero tiene su función social, que estos derechos se delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. En el momento en que mi propiedad entra en contrario con la ley, mi propiedad puede ser quitada. O sea, lo que harían era una expropiación. Bueno, vamos al otro. Cuenta que solamente el 20% del mundo son democracias liberales. Aquí tengo yo el estudio, que lo voy a sacar, a ver si se lo encuentro, espera tú. Aquí hay un estudio de House, se llamaba House, a ver si algunos os acordáis, del centro de investigación. ¿Os acordáis de House? Ahora no me acuerdo. Bueno, total, que desde hace 18 años las democracias liberales están en decadencia. El autoritarismo está funcionando. ¿Qué ocurre? Que la deriva iliberal viene de la extrema derecha, y la deriva iliberal no viene de la extrema derecha, viene de un marxismo. Porque es que lo contrario a nosotros, el marxismo. Nosotros podemos controlar una derecha conservadora. La extrema derecha es minoritaria, eso apenas hay. Esos son corpúsculos que hacen mucho ruido, como hacen ruido los de extrema izquierda, pero el verdadero enemigo nuestro es el marxismo. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Estamos diciendo, la izquierda, esta es una buena izquierda, perdona. La izquierda siempre va a estar en contra de nuestros pilares, nunca van a estar a... Elena, se te ha cortado, lo siento mucho, tienes una calidad de señal muy baja. Sí, Si te parece, cuando te recuperemos, te volvemos a dar la palabra. Javier, recordad que tenemos los 2 minutos. No obstante... Elena, te vamos a cortar, ¿vale? No, ya, si es que es la conexión, yo iba a terminar ya. Venga, hasta luego. Venga. Bueno, pues Aurelio no está. Sería el siguiente. Esteban, tienes la palabra. Ahora, creo que... ¿Me escucháis bien? Te oímos bien. Sí. Vale, mi imagen está congelada, pero si me oís es lo único que vale la pena. Vale. Bueno, en principio yo creo que lo iliberal siempre ha existido y siempre va a existir, y es un trabajo que por tanto nos exige estar preparados siempre, estar siempre alerta. Porque el hecho de que un ser humano concreto pueda contestar a los intereses creados del Estado o de grupos bien organizados es un lujo que precisamente esos grupos bien organizados pues nunca van a querer permitir a un individuo cualquiera. Y yo creo que el liberalismo es precisamente la teoría política que dice que un individuo es capaz de contestar al más poderoso de los de su comunidad, de los de su sociedad, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer entonces los liberales? Pues yo creo que hay que tener muy claros cuáles son los principios que habéis expuesto perfectamente tanto Jesús como Che, acogerlos como un bagaje de larga historia, no ponerlos únicamente en la frontera del siglo XVIII. Yo creo que hay unos precedentes, incluso en la Edad Media, por el mero hecho, incluso, como digo, de considerar la necesidad de crear unas cortes que equilibren o que hagan de contrapeso al poder del rey. Ya incluso, digo, en la Edad Media pueden encontrarse algunos antecedentes de nuestro liberalismo y, cómo no, desde luego, en ese trípode de la cultura occidental que es Grecia, Roma y la Biblia, ¿no? La cultura judeocristiana. Creo que también es importante tejer alianzas y, si me permitís la expresión, eliminar, si se quiere, un poco perdonadme la expresión, el pijerío ideológico. Creo que hay que tejer alianzas con culturas políticas que sean, igual no estrictamente liberales, pero sí compatibles con nuestros principios. ¿Y cuál sería esa compatibilidad? Pues toda cultura política que entienda que la persona está en el centro de la vida económica, de la vida
política y de la vida en común como sociedad. Si se acepta el hecho de que la persona es el núcleo fundamental, entonces ahí tenemos un aliado. Y hay que tejer esas alianzas porque tenemos que sumar fuerzas. La unión constituye la fuerza, que es el nombre que tenía además el primer artículo periodístico que escribió Unamuno. La unión constituye la fuerza. Entonces no se trata únicamente de restringirnos a nosotros mismos. Perdón, quiero decir, de restringirnos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que hay que movilizar esas alianzas contra los grandes intereses creados. Es importante movilizar esas alianzas. Hay que tener voz, hay que estar presentes y sobre todo, hay que hablar de aquellas cosas que da apuro hablar, precisamente para que los extremismos no se conviertan en quienes abanderan esos mensajes. Hay que hablar desde la sensatez y desde el espíritu civilizado de aquellas cosas que los incivilizados han hecho su bandera. Tenemos que ser capaces de hablar de inmigración, tenemos que ser capaces de hablar de hombres y mujeres, tenemos que ser capaces de hablar de medio ambiente sin las características de los extremistas, sino desde el punto de vista de la razón, el derecho y las convicciones. Por ahora me gustaría simplemente ceñirlo a esto y muy interesante todo lo que estoy oyendo. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Como estamos llegando casi a los 3 minutos por intervención, vamos a compartir los 3 minutos con todos, ¿vale? Antonio Fuentes, ¿puedes activar tu micrófono y compartir con nosotros tu reflexión? Antonio, ¿estás por aquí? Activa el micrófono, Antonio, lo tienes desactivado. Activa. Te lo intento. ¿Tú se lo puedes activar? Le he solicitado que... Ahora, Antonio, ya tiene el micrófono. Vale, buenas tardes. Encantado de participar. Muchas gracias por invitarme. Y yo quería circunscribirme al caso español. Estamos acostumbrados, es decir, hay una serie de cosas que compartimos todos los que estamos aquí, supongo. Estamos acostumbrados a escuchar al presidente del gobierno y al gobierno en general decir: esto que estamos haciendo, lo que hay en el Parlamento, es el resultado de las últimas elecciones. Y eso hay que acatarlo porque es lo que ha decidido el pueblo español. Muy bien, con independencia de que se hable de gobierno progresista cuando resulta de que está integrado por al menos 2 partidos que son, si no de ultraderecha, poco más o menos, ¿no? Pero bien, digo que hay cosas que compartimos, supongo, y es que democracia es participación. Y participación y democracia no es solamente votar cada 4 años y permitir que quien gana las elecciones haga con nuestro voto lo que le dé la gana, incluso llevándose por delante todo aquello que ha prometido en la campaña electoral. Y la pregunta mía es, que me espero que podamos hablar de ello: ¿estamos defendiendo los españoles los parámetros y los valores de la democracia o estamos perdiendo esos parámetros y esos valores que rigen una verdadera democracia y cuando nos queramos dar cuenta hemos perdido tanto que es muy difícil volver luego a recuperar lo que hemos tenido anteriormente? Esa es una pregunta que a mí me gustaría que pudiéramos discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. No sé si Che o Chumi queréis comentar algo sobre la pregunta de Antonio. Bueno, yo estaba notando, pero si queréis lo comento ahora. Efectivamente, es verdad que estamos haciendo poco, pero la pregunta es ¿qué se puede hacer? Porque el presidente del gobierno tiene la facilidad de decir lo que le dé la gana y que no pase absolutamente nada. Pero no es que no pase absolutamente nada porque realmente no nos rebelamos, sino porque es que no podemos. Es que es verdad que yo soy crítico, por ejemplo, con Feijóo a la hora de decir, bueno, tenemos una oposición muy blanda, tenemos una oposición, pero es que realmente, ¿qué puede hacer?
es que este hombre se está riendo de todos los españoles y cada vez que le dicen algo, él dirá, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿No? Ahora mismo con lo que está pasando con el tema de los contratos militares con Israel. Le da igual, es que le da igual, es que pase lo que pase, él dice, ¿y qué? Porque es que si se le va mañana la Yolanda Díaz y se queda con los diputados socialistas, pues se queda con los diputados socialistas y no pasa absolutamente nada. Es que yo no sé por qué no lo hace, la verdad. Porque para lo que está haciendo, él no va a gobernar, él simplemente va a mantenerse en el poder. No necesita, por lo tanto, aprobar nada y lo que aprueba por tal... O sea, él dice, ¿y qué? ¿Qué podemos hacer? Entonces, claro, la pregunta es muy oportuna. Nosotros estamos haciendo algo, pero la pregunta sería, ¿qué podemos hacer? Tenemos los resortes. Yo estoy descubriendo que la Constitución tiene muchas fallas. Tiene muchas fallas, porque si permite lo que está pasando, es que tenemos una estructura legal muy mala, muy mala. Con los check and balance aquí no existen. Aquí la separación de poderes, bueno, pues te la puedes pasar por el arco del triunfo. Es que una ley que sea que necesite ser aprobada por 3/5 partes pueda ser derogada por una ley por mayoría absoluta, eso no se le ocurre ni a Casola Manteca. Yo no sé, en mi visión matemática es que eso no me cabe. No lo entiendo, pero claro, la pregunta es, ¿y qué podemos hacer? Porque este hombre dice, bueno, pásate, ¿y qué? Por ejemplo, ahora lo que está pasando con Marlaska, ¿y qué? ¿No veis? Es que es una absoluta indefensión, ¿no? Y ellos una absoluta impunidad. Ellos están en una absoluta impunidad, ¿no? Gracias, Che. A mí me gustaría, a partir de lo que ha dicho Antonio Fuente, estamos en una situación donde la alianza es del gobierno central con las minorías catalanas y vascas. Entonces, eso es como una llave de judo o de lucha libre donde impide otro tipo de respuesta. Yo siempre voy a favor de haber modificado la ley electoral. La ley electoral, que es preconstitucional, con la ley DON, que fija la provincia como circunscripción electoral, yo creo que habría que modificarla y pasar a un régimen electoral tipo alemán, de unipersonal, circunscripciones unipersonales y a la vez por regiones, por partidos políticos, ¿no? Y otra cuestión que yo defiendo y he defendido públicamente es modificar el Senado. O sea, el Senado yo entiendo que no puede ser una Cámara de segunda lectura y Cámara interterritorial, sino que habría que modificar el Senado como Cámara interterritorial. Una conferencia de presidentes donde se armonicen los temas fiscales, temas presupuestarios, temas de seguridad social, temas de Hacienda, y yo creo que esos son puntos que sí podemos incidir. La reforma de la ley electoral y el Senado también, ¿no? Modificar lo que es el Senado, la concepción que tenemos del Senado. Y otro punto es la Constitución no está cerrada en el tema de decir delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas. ¿Cuál es el límite? El ejército, la seguridad social, temas fiscales, Hacienda, ese concepto de delego competencias exclusivamente estatales en comunidades autónomas, yo creo que eso distorsiona el concepto, al menos el mío, de España concebida como una nación, con sus diferentes aspectos, como siempre lo ha tenido. Porque otra cosa sería volver a una concepción de España como diferentes reinos unificados por la corona, que eso ya se planteó incluso antes de la Constitución, fue un debate constitucional. Es decir, repito, modificaciones de ley electoral, parar las delegaciones o fijar cuáles son las competencias no delegables del Estado central, que sea de toda la nación, y modificación del Senado. Son 3 puntos que yo creo que deberíamos de ser combativos. Muchas gracias, Chumi. Carmen Ibáñez, tiene la palabra.
Ya. ¿Me oís? Sí. Sí, muy bien. Buenas tardes a todos. Yo muy brevemente, empezando por indicar que me está pareciendo todo muy interesante. Es una tormenta de ideas bastante fructífera. Y mi punto de vista tiene algo que ver con lo que ha comentado antes Jesús sobre el capitalismo digital. Yo creo que las personas están olvidando su libertad, como si algo no como si esto no fuera importante, porque la acción humana es fundamental. Ha sido la que, gracias a la colaboración, ha conducido al progreso que tenemos. Entonces, el progreso que tenemos en nuestros días, que es la mejor época del mundo, pues parece que esto pues es una cosa gratuita que se produce automáticamente. Entonces, el hombre está imbuido que si en la tecnología, que si en el bombardeo de datos, que tal, de tal forma que, como todo es cómodo, como todo es fácil, se olvida la importancia de la libertad y la importancia de lo que cada uno tiene que hacer. Entonces, ayer en Madrid me chocó muchísimo en Atocha, por ejemplo, que han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido los kioscos de periódicos? Pues porque la gente no los compra. ¿Me oís? Es un ¿Me poco oís? regular, Carmen, pero sigue, Sí, continúa. que los kioscos de periódicos desaparecen porque la gente no los compra. Entonces, eso es algo voluntario que cada uno podemos hacer. Entonces, todo el mundo está en el móvil, que si mirando los flashes de las noticias, las flashes de las noticias, profundizar en un conocimiento más específico, más detallado. Entonces todos nos dejamos llevar porque es una sociedad cómoda, agradable, que a golpe de clic tienes todo, pero que realmente esto va a conducir a que nos estén aprisionando de alguna manera. Entonces, pues creo que hay una simbiosis entre el poder y nuestra propia dejación de nuestra propia libertad, que es lo que está conduciendo pues a la situación actual. Y esa es un poco mi opinión. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Le paso la palabra a Ignacio Moratinos, creo que no está. Pues Paco Moreno. Paco, tienes la palabra. Buenas tardes. Ante todo, felicitar a los dos ponentes, ¿no? Por la introducción tan buena que han hecho. Yo respecto a la Constitución, la verdad es que estoy de acuerdo con Che, soy muy escéptico, ¿no? La Constitución no protege la propiedad, pero en absoluto. Pues, si la protegiera de verdad sería, digamos, uno de los derechos fundamentales de la Constitución y no está en los derechos fundamentales. En el derecho fundamental, digamos, máximo, uno de la propiedad, que es la inviolabilidad del domicilio, que está en el artículo 18, el apartado 2, pero claro, es la inviolabilidad del domicilio. Pero todo lo que no sea domicilio, digamos, bueno, está desprotegido por el Estado prácticamente. Tenemos todo el tema de ocupas, todo el tema de este tipo de actitudes, tanto privada como pública, bueno, que al final, digamos, no estás protegido para nada. Y hombre, y si no se protege la libertad, la propiedad, difícilmente se puede, la libertad, digamos, está en peligro. O sea, yo asocio mucho lo que es propiedad y libertad, porque es que si tú no puedes, digamos, ser dueño de realizar tu vida, de tener tus proyectos y de poder invertir y de poder, digamos, crear y ser propietario y protegido, que es la función principal que debería de tener el Estado, proteger a sus ciudadanos, proteger el ejercicio de libertad y proteger la propiedad. Eso por una parte. Y por otra parte, la Constitución es una Constitución que cuando una Constitución permite que el Estado se pueda destruir, que haya partidos, digamos, que puedan jurar la Constitución como le den la gana. Todo este tipo de cosas, mire usted, ¿dónde está, digamos, la defensa que hace la libertad, de verdad, la Constitución de la libertad y de los ciudadanos? Con lo cual, yo soy muy crítico. A mí me parece que uno de los problemas de la democracia nuestra está en la Constitución.
hubo muchos complejos por parte de una parte de los que la firmaron a la hora de que le tacharan de que si franquistas y no sé qué, pero que al final, digamos, estamos viendo lo que está pasando. Y yo creo que estamos en una dictadura de las minorías, porque quien manda en España son las minorías. O sea, manda en España, pero sea con el Partido Socialista o sea con el Partido Popular. Porque el Partido Popular ha hecho unas concesiones terribles también al nacionalismo vasco, al nacionalismo catalán, y mañana si tiene que pactar, no lo sé, con Bildu, pues no lo sé si lo hará. Porque la verdad yo soy bastante escéptico, digamos, con el Partido Popular también. Y como, no sé, esperanza liberal, yo estoy de acuerdo con Che también, yo creo que Milei puede ser. Hombre, si no comete algunos errores también, como con el tema de la criptomoneda, o sea, un presidente no puede decir que una criptomoneda sea buena, mala o regular. Yo creo que tiene que dejar que el mercado funcione y que los emisores de criptomoneda o lo que sea, digamos, actúen. No tengo toda la información ahí, pero creo, según lo que escuché, que ahí no estuvo muy fino, por ahí. Pero principalmente eso. Y había una esperanza de un partido liberal en un principio que fue Ciudadanos. Bueno, y se rompió ese proyecto que creo que era una esperanza liberal para España. Nada más. O sea, planteo dos cosas. La Constitución como problema, no como ventaja, y desde luego, digamos, la defensa de la propiedad privada como parte fundamental como de cualquier libertad. Nada más. Gracias. Gracias, Paco. Pues tiene la palabra Carlos de Palma. Muy bien, buenas tardes a todos, un saludo. Los que no me conozcan, soy militar, retirado y malagueño. Encantado de acompañaros y estoy aprendiendo mucho de lo que estáis compartiendo. ¿Me oyes bien, no, Javier? Sí, perfectamente, Carlos. Vale, ok. Yo voy a decir dos grupos de cosas. Uno, comentarios que habéis hecho que no comparto, que creo que obviamente en breve requiere matización, ¿no? Primero, los europeos colonizaron Hispanoamérica, sí, pero España no. España hay que sacarla de ese paquete anglosajón, de las colonizaciones, de la leyenda negra. España extendió sus territorios más allá del Atlántico y trató a los pueblos que había allí de forma muy diferente. Nada de colonización. Un comentario al coche chino. Los chinos sí hacen Mercedes, pero Mercedes de hace 10 años. No lo hacen al estándar de Mercedes de hoy día. Yo, por ejemplo, estaba en operaciones extranjeras en Afganistán concreto. Los chinos regalaron allí los coches contra incendios a Afganistán y a los 3 meses estaban sin pieza de repuesto, ¿vale? O sea que son... Luego lo que se dice de 7 votos, no son por 7 votos, lo ha dicho Francisco, son 21 votos. Es decir, 7 de Junts, 7 de Esquerra, 6 de Bildu. Esos son los peores. Entonces se está diciendo por 7 votos, por 7, no. Entonces, en esa fórmula, los separatistas vascos están actuando en la sombra y tranquilos porque se les deja el camino libre, nadie se mete con ellos. Solamente nos metemos con Puigdemont, que está en Bruselas. Dicho todo esto, bien, yo creo que la situación viene de un estado de felicidad de la transición, donde a partir de ahí se creó un bipartidismo. Y a partir de entonces el PSOE ha actuado contra la Constitución por acción y el PP ha actuado contra la Constitución por omisión. Entonces, entre los que atacan y los que no la defienden, pues se ha provocado la situación que tenemos en la actualidad. Yo creo que los gobernantes que hay ahora en el mundo liberal y liberal no entienden ni quieren entender nada de liberalismo. Han creado sus propias reglas de poder, que todos tenéis en la cabeza, y han sustituido, yo me he apuntado aquí, en lugar de la separación de poderes o el check balance, que estoy de acuerdo con Chumi, se han creado el tripartito del Ejecutivo, el Legislativo y los medios de comunicación. A partir de ahí me muevo. Y el único agente que hoy por hoy les puede hacer frente, y en España igual, es el frente judicial, el Poder Judicial. Los jueces, Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a citar una persona que me parece importante, que se llama Hilda Medina. Hilda Medina es una neuropsiquiatra cubana
que describe en sus vídeos las entrevistas que tuvo Fidel con ella, porque por lo visto Fidel se encariñó de ella y estuvo ella, tiene un diario de más de 40 horas de entrevista, una neuropsiquiatra de gran prestigio internacional con Fidel Castro. Y ella confiesa, dice, mira, Fidel me explicó el tema. Se inventó el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, caído el muro de Berlín y tal, pues para seguir sobreviviendo, la regla suya que ella dice que Fidel le contó, dice, es tú llegas al poder mintiendo. Una vez que llegas en el poder, coges dinero, pagas a todos los tuyos. Y ese círculo virtuoso de mentir, coger dinero, poder y meter en tu camarilla, en tu gabinete, a gente para mantenerte en el poder, es un círculo, vamos a decir, virtuoso para mal que te mantiene en el poder in eternus, que es lo que pretende ahora, creo yo, en España hacer el gobierno que tenemos, que yo no identifico con el PSOE, pero que el PSOE también por omisión ha dejado que el sanchismo se apodere de sus estructuras, ¿no? Nada más, no puedo aportar más que el único solución que tenemos ahora es la sociedad civil que reaccione, que en España y otros países está instalada, en España está más en ciernes, y el frente judicial que se mantenga firme y porque ahora hay una carrera de velocidad. La corrupción por un lado y el Poder Judicial por otro. La corrupción es muy rápida y el Poder Judicial muy lento. Entonces, de esos frentes se tienen que encontrar una solución para quitarnos de encima a todos los presuntos corruptos que tenemos. Y lo dijo Francisco también, la Constitución tiene sus pegas, hay que retocarla, por supuesto. Pero el problema no es de que esté mal hecha, el problema es de que no se cumple. Casi todas las cosas que tenemos ahora, me voy a otro campo, la DANA. La DANA, hablando yo con altos responsables de la cuestión, de la gestión de la emergencia, digo que hay que cambiar en la regulación, y dicen nada. Funciona protección civil, defensa, todo funciona. Lo que hay que hacer es cumplirlo. Entonces, como ahora los cargos llegan sin tener ni papa, a dedo, no vienen de una profesionalidad ni un mérito, pues se encuentra con un cargo, un sueldo y no saben nada de nada. Entonces eso nos lleva a la incompetencia en la gestión diaria y mucho más en una crisis. Y nada más, encantado de estar con vosotros. Saludos. Gracias, Carlos. Rafael Perea, tiene la palabra. Nada, avanza. Cedo la palabra. Creo que me ha saltado José Ángel López. Discúlpame, José Ángel. Discúlpame. Nada, no te preocupes, muchas gracias. Bueno, encantado de escucharlo y de estar aquí compartiendo con ustedes, ¿no? Yo, como decían antes, ya a modo de torbellino de ideas, ¿no? Retomo cosas que me han parecido muy interesantes, ¿no? El tema de las emociones, por ejemplo, ¿no? Me parece muy importante porque nos estamos debatiendo entre lo que es y lo que debería ser. En mi opinión, los liberales en general nos centramos más en lo que debería ser, en lo que es, y los populistas se centran en lo que es, por eso ganan, ¿de acuerdo? Porque el pueblo, la masa, la gente, las personas individuales se mueven más por las emociones que por la racionalidad, desgraciadamente, ¿no? Nosotros tenemos una buena racionalidad, pero la forma de hacerla llegar, que es a través de las emociones, ahí, en mi opinión, fallamos, en mi opinión, como aportación, ¿no? Y luego, es un pupurri, ¿vale? Tendríamos que revisar el contrato electoral, entre otras cosas, ¿no? Que el pueblo pueda reclamar, exigir que los políticos cumplan con su palabra y con su función y darles herramientas para, si no lo hacen, exigir responsabilidad y quitarlos de ahí como se hace en cualquier otro lado, ¿no? Desgraciadamente no lo tenemos y quien puede regular eso son ellos mismos y no lo van a hacer. Que eso, en parte, mi aportación a la pregunta que hacía Antonio, ¿no? De que lo estamos defendiendo, pues, en mi opinión, no, ¿de acuerdo? Pocos tienen la mentalidad, en general en el pueblo, en la masa, cuando paseas por las calles, ¿no? Por Santa Cruz, coges el autobús, la guagua, te das cuenta que la gente está a otra cosa distinta, de tomarte las cañitas, que no encuentras sitio para reservar plaza, más que defender la libertad, defender la Constitución, defender la ley. Esas son cosas
que salen en la televisión, ¿no? Y algo importante es, en mi opinión, aparte de qué podemos hacer, algo mucho más importante es algo a qué estamos dispuestos a hacer, qué estamos dispuestos a hacer, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es que estamos jugando a dos juegos distintos. O sea, nosotros creemos que estamos jugando a un juego y en realidad ellos, en este caso los gobernantes y los partidos que los soportan, están jugando a otra cosa distinta, a su juego. Y nosotros nos quedamos pasmados como diciendo, oye, que es que no pueden mover la dama 3 veces seguidas. Y los otros te dicen, ¿y por qué no? Y nosotros que no lo pueden mover, que las reglas son así. Y los otros están jugando con otras reglas. El asunto está que ¿a qué estamos dispuestos a jugar, no? Estamos dispuestos a... La única forma de combatir eso sería con sus propias reglas, que es la no regla. Eso sería muy complicado y habría que planteárselo, ¿no? Y luego, algo interesante que me ha llamado la atención es los datos el capitalismo de los datos, ¿no? En mi opinión, es una herramienta poderosísima esto de los datos, peligrosísima, muy potente, pero peligrosísima, y quizás no sea tanto, en mi opinión, pensando un poquito ahora que lo acabo de oír el término, tanto que el capitalismo no es el peligro, es el marxismo de los datos es el peligro. De siempre las empresas han usado los datos para mejorar sus productos y detectar las necesidades de los clientes y venderles mejor. El problema del marxismo es el control. Lo que ellos pretenden con los datos es, sobre todo, control de la población, ¿no? Que eso, como está pasando con los chinos, según nos llegan las noticias. Y luego, algo que me ha gustado mucho, que yo estoy totalmente pegado a esa idea, es que la libertad en sí mismo es un valor absoluto, ¿de acuerdo? Y algo importante es, la libertad no me lo otorga a nadie, la libertad es mía, como la respiración. Nadie me permite a mí respirar o no, la libertad es mía. Y si quiero mantenerla, tengo que luchar por ella. No me lo otorga nadie, no es un derecho, ¿no? Y efectivamente, algo que ha comentado algún compañero en este rato es que el problema no es la Constitución, el problema no es la ley, que lo pueden ser, ¿vale? El problema es las personas, los ciudadanos y sobre todo los políticos que la llevan a cabo, que la ejecutan, la cumplen y la hacen cumplir. Ese es el gran problema. O sea, la mejor ley del mundo, si no hay gente dispuesta a cumplirla o encuentra, como está ocurriendo ahora con el gobierno y con los partidos, encuentran los vericuetos que cualquier ley puede tener, es papel mojado. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por permitirme participar en esta conversación. Gracias, Javier, yo creo que convendría, porque ahora mismo Che está levantando la mano porque quiere intervenir, Sí. dar la oportunidad siempre a los dos participantes, ponentes, que intervengan o respondan a alguna de las cosas que se plantean por el resto de personas aquí presentes, ¿vale? Muy bien, tienes razón, Rafael, y si alguno de los ponentes, tanto Che como Chumi, quieren intervenir, escribímelo por el chat porque yo estoy grabando por sistema de orador y no les veo, ¿vale? Che, ¿quieres comentar algo? Che. Ahora que tengo que decía que sí, que voy a aprovechar que tengo ese privilegio y no voy a dejar pasar para almacenar demasiadas cuestiones, ¿no? Pero muy rápido. Bueno, Elena, por supuestísimo. Además lo tenía puesto en azul en mi guión y se me ha pasado, pero por supuesto, sin propiedad privada no hay libertad. Eso es básico y la propiedad privada no está garantizada ni por los poderes privados ni por los públicos. O sea, el hecho de que nuestra propiedad esté a expensas de lo que el Estado quiere hacer con ella ya está definiendo que no está defendida por el Estado, sino todo lo contrario, ¿no? Está a su servicio, ¿no? Y sin propiedad privada no hay libertad, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con lo que se está comentando de que la Constitución no es que esté mal, es que está mal aplicada. No, es que si se puede aplicar mal, es que está mal. Quiero decir, es que si una herramienta, si un destornillador no vale para quitar un tornillo, no es porque yo no lo esté haciendo bien, es que tiene que estar diseñada para que el destornillador entre en la cabeza del tornillo, y si no, no vale. Y la Constitución se tiene que poner en lo peor, se tiene que poner en que los hombres somos seres humanos que fallamos, que tenemos nuestros intereses, que tenemos nuestras tentaciones, y entonces tiene que estar por encima de la naturaleza humana. Entonces, es que si no, para
A ver, en una sociedad idílica no hacen falta leyes. Las leyes hacen falta cuando se ponen las cosas complicadas. Y entonces no es que esté mal hecha, perdón, no es que esté mal utilizada, es que está mal hecha y permite, porque en este caso todo lo que está pasando y que estamos describiendo por parte del autócrata que nos está gobernando ahora mismo y que se está riendo de lo mal que estaba hecha la Constitución y que le permite hacer lo que está haciendo. Vamos a ver si la Constitución americana le permite a Trump hacer todas las barbaridades que está haciendo. Probablemente el check and balance allí será mucho mejor, pero tampoco será perfecto. Pero será mucho mejor. Y de hecho ya lo está haciendo, ¿no? Y después a Paco le quería comentar una cosa que es verdad, lleva razón. A ver, vamos a ponernos exquisitos. Milei ha cometido un error, ¿vale? Ha cometido un error que es nimio comparado con todo lo que está haciendo pero no se ha lucrado. Hay que tener en cuenta que todos aquellos que se metieron en esa moneda eran gente muy especializada, que tenía que abrirse un monedero en Solana, que después tenían que abrir un token no sé cuánto, es decir, que no ha sido una burda acción como la que hizo Trump, que eso sí que fue burdo, ¿vale? Es decir, aquí tengo mi cripto y venga ya a comprarla todo. No, es verdad que ha sido un error, debería a aquellos que le indujeron, porque no tiene por qué saberlo todo, a que tomen sus responsabilidades, pero es que en todo lo que está haciendo es mínimo, ¿no? Entonces vamos a darle esa oportunidad porque de momento se está cumpliendo absolutamente todo. Y por último, y rápidamente termino, hay en la reunión, yo esto es por debatir, que me gusta, hay en la reunión como un halo de ir en contra de la tecnología, de las redes sociales, de los datos, y yo no lo comparto. Quiero decir, nosotros estamos aquí gracias a la tecnología, las redes sociales nos están permitiendo estar por encima de la papilla informativa que nos dan los telediarios, sobre todo según qué telediario, aunque todos los telediarios caen en lo mismo, con todos los telediarios. El telediario más visible, que es el de Vicente Vallés, puso a Milei a la altura de un fascista o de no sé qué, en fin. Gracias a las redes, gracias a que tenemos más libertad con esto, el problema es el uso público de los datos, no el privado. A mí me hace gracia cuando en Europa ahora le acabamos de meter una multa a Meta porque dice que o me pagas o uso tus datos. Y le ponemos una multa. Y yo me pregunto, desde el punto de vista de la libertad, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué le ponemos una multa? A ver, yo monto una empresa, doy un servicio, la gente me lo quiere comprar el servicio y me dice, mira, este servicio te cuesta X, pero si puedo utilizar tus datos, es gratis. Tú decides. Y tú decides. ¿Cuál es el problema? El problema son las cámaras públicas que te están cogiendo la imagen, te están controlando dónde pagas, te están controlando desde el Estado qué es lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo y que pueden hacer uso de eso. Pero si tú dejas tus datos para que te seleccionen mejor a la hora de comprar, para poder utilizar una plataforma, etcétera, etcétera, ¿cuál es el problema? Eso es todo. Muy bien. A ver, Javier, es que no lo veo. Sí, ¿quiere decir algo? No. Tiene la palabra Carlos A ver, Pérez. Javier, perdona, Javier. Dime. Creo que alguna ha levantado la mano. Sí, pero es Carlos de Palma, pero le daremos paso cuando entre en la fase de réplicas. Que luego hay los que levanten la mano me pidan por el chat que quieren hablar y les damos la palabra. ¿Vale, Carlos? La segunda parte, sí. Tiene la palabra Carlos Pérez Ariza. Activa el micrófono, Carlos. Sí, está activado. ¿Me escucháis, no? Muy bien. Bueno, quiero destacar, esto es una tormenta de ideas magníficas todas, que sería tendríamos que dedicarle mucho tiempo a profundizarlas, ¿no? Pero bueno, yo paso revista. Me ha interesado en primer lugar el tema de Jesús, y que ha coincidido un poco en ese tema con Che, sobre el desarrollo de China, ¿no? Como ejemplo, decía Che, de un desarrollo
discutible, por supuesto, pero bueno, hay un desarrollo evidente interno y externo, económico, sin libertad. Y eso me parece a mí que es un ejemplo que nos pone China muy peligroso. Porque, bueno, la gente se acostumbra en China a que, bueno, no tengo libertad, pero puedo comprar unos coches chinos que yo nunca me imaginé que podría tener, ropa, buena comida, en fin, buenos empleos, etc. Claro, es verdad que no abarca a los 1.500 millones de chinos, pero es un peso político a considerar y económico en el mundo. Lo otro es que lo de Milei, bueno, Milei como ejemplo liberal, claro, hay que darle tiempo, como decía ahora Che, ¿no? Porque hay que darle tiempo porque, claro, primero está empezando, segundo tiene un enemigo interno gigantesco, indestructible, que es el peronismo, que está ahí, no se ha desaparecido. Y probablemente el peronismo es más peligroso en la oposición que gobernando, o tan peligroso al menos. Por otra parte, yo creo que el liberalismo en España tiene mala prensa, tiene mala historia. Y los políticos escapan en general de ese calificativo, ¿no? El ejemplo más cercano e inmediato ha sido lo de Vox, ¿no? Vox ha dado un giro, toda la gente liberal lo han sacado. Y bueno, y ese Vox no es el Vox inicial, que todos, algunos de nosotros probablemente teníamos esperanza en que la política liberal se encajara allí y se desarrollara. No obstante, según las encuestas recientes, la juventud, que creo que alguien lo ha mencionado también, ¿no? que la juventud se está acercando, pues, no sé si será una juventud entusiasmada por un cambio de algún tipo o sean jóvenes liberales. Lo dudo, pero bueno, eso es lo que dicen las estadísticas y las encuestas. Lo otro, lo de la Constitución, claro, es una discusión, claro. Tenemos una buena Constitución, parece ser en el papel, pero claro, otra cosa es aplicarla, otra cosa es desarrollarla. Hay muchas normas que están en la Constitución que no se han desarrollado. En el área de la prensa, por ejemplo, no se han desarrollado. Habría que retocarla, probablemente, pero eso, ponerse de acuerdo en España para retocar esa Constitución o no hacerle más caso a la Constitución, que pareciera que es lo que se quiere saltar, ¿no? El populismo sanchista también puede suceder. Y el otro tema, que el liberalismo ha fallado, dicen, no como idea, sino como aplicación, y probablemente tenga que ver un poco con la historia en el caso de España, con ese liberalismo fracasado del siglo XIX, no por la idea, sino por la oposición que tuvo el liberalismo. Carlos de Palma, que es un gran conocedor del movimiento ciudadano y es un defensor del desmontaje de la leyenda negra, ha tocado un tema que para mí es importante, que es que no fuimos unos colonizadores, sino tuvimos provincias de ultramar que perdimos por una cantidad de causas que sería motivo de otro Zoom, ¿no? Y tal vez, bueno, él decía, Carlos, que había que retocar la Constitución, probablemente, pero claro, cumplirla e interpretarla a tu favor o en contra de tus intereses es otro tema. Y por último, la cuestión de la inteligencia artificial. Ha hablado Jesús y Che sobre el tema de los datos, ¿no? y de la informática en general, de la digitalización de las comunicaciones. Y viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en pañales, se va a desarrollar tremendamente, y eso va a ser un control tremendo de los datos unipersonales de las personas, con lo cual la libertad va a estar muy comprometida con el desarrollo de la inteligencia artificial, según yo creo, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo dejo, porque hay muchas más
puntos que habría que tocar, pero bueno, en 2 o 3 minutos suficiente para seguir ahondando. Gracias. Gracias, Carlos. Tiene la palabra Paco Pérez Lanzac. Adelante, Carlos. Paco. Paco está congelado. A ver, creo que podíamos pasar al siguiente, Javier. A ver si, porque ahora mismo, ahora aparece. A ver. No se le oye. A ver. Paco. No. Ahora después. Indica que pasemos, ¿no? Parece que pasemos a otro, ¿no? Sí. Pasa el siguiente y luego lo recogen. Vale. Ramón, puedes hablar, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, todo interesantísimo, por supuesto. Yo iba a deciros que tengo muy mala conexión y además que, bueno, pues tengo un poco de prisa, pero bueno, por resumir un poco, evidentemente, pues primero paso a daros la enhorabuena a todos porque todo habéis dicho puntos interesantísimos. Pero bueno, yo solamente quería incidir por aportar algo en que realmente yo creo que a mí no me preocupa tanto el presente, que me preocupa por supuesto, como un futuro próximo, ¿no? Porque estamos, yo creo que cuando tengo reuniones de este tipo y tal, yo creo que más o menos todos pensamos un poco que estamos perdidos porque estamos tragándonos día a día, bueno, una corrupción tremenda, estamos perdidos ideológicamente, la sociedad, pues no sé, polarizada, prácticamente, evidentemente hay una falta de libertad tremenda porque tememos incluso hablar, es decir, yo creo que hemos llegado a un momento en el que yo no recuerdo, o por lo menos no tengo conciencia última, de un momento tan, digamos, tan polarizado y tan polémico como el actual. Es decir, prácticamente en el momento que decimos con amigos y compañeros, incluso con familiares, algo que el otro pues no quiere oír, salta, o sea, todo el mundo a la que salta, como diciendo, bueno, esta es una facha, esta es un no sé cuánto, es decir, ya nos tildan de fachas, ¿no? Si eres un poco liberal, si consideras que, bueno, que el gobierno no lo está haciendo bien, porque evidentemente no lo está haciendo bien, no tengo que ocultarlo. Bueno, evidentemente, pues eso es el resultado de que el gobierno actual está ocupando, no sé si me escucháis o me he perdido, no sé. Perfectamente, Ramón. Sí. Vale, bueno, pues yo creo que, bueno, pues es exactamente, o sea, a mí sí me preocupa, digamos, el momento actual porque estamos muy perdidos y porque realmente, pues, la educación, que es el terreno que yo más conozco, evidentemente los jóvenes están demasiado perdidos y están, pues, perfectamente polarizados. Yo creo que hay un movimiento juvenil que se acerca mucho a Vox. ¿Por qué? Pues porque realmente quieren creer en algo, o sea, poner la tele todos los días y oír corrupción por parte del gobierno, es decir, cada esperpento, ¿no? Porque estamos en un momento esperpéntico, el movimiento woke me parece un movimiento completamente esperpéntico, victimista, incluso que parece, o sea, simplemente para enfrentarnos a todos, es decir, pues heteros contra homosexuales, no sé, me parece que estamos en una sociedad muy enferma y sí me recuerda un poco a la caída del Imperio Romano, ¿no? Es decir, que bueno, cuando ya se han perdido todos los valores, cuando realmente la gente está perdida, no sé, yo tengo la verdad ahora mismo un punto de vista bastante pesimista, ¿no? Y me gustaría, si algo que ha lanzado Antonio Bueno, es decir, ¿qué podemos hacer los que estamos viendo en la catástrofe o el caos? Y sin embargo, bueno, pues sí, nos reunimos, hablamos, decimos,
pero no sé, me gustaría oír o escuchar activismo por parte de la sociedad civil, ¿no? Porque está claro que los partidos políticos están bastante perdidos, están bastante alejados de la sociedad. En definitiva, es más o menos lo que quería decir. Muchas gracias, Ramoni. Tiene la palabra Ángel Sánchez Blanco, ¿está por aquí? Parece que no. Javier, Paco Pérez Lanzá quiere intervenir ahora, que se le ve bien. Nada. Nada, no puede, ¿no? No, que está silenciado. Ya, pero que no le da. Audio. Ahora. Ahora. Me ha silenciado Javier y claro, voy a hablar. Pues, la discusión es súper amplia, interesantísima y bueno, hay una serie de pequeñas cosas que he sacado. Bueno, Elena decía que el verdadero enemigo del liberalismo es el marxismo y efectivamente el siglo XX, ha sido una experiencia horrorosa y continúa dando coletazos con una evolución especial, como por ejemplo hemos hablado de China y demás. Pero también viene los enemigos, ese mal concepto de la democracia, como apuntaba Che. Democracia no es votar. Votar es uno de los aspectos, pero sobre todo estas votaciones pueden dar lugar al dominio de las minorías agrupadas, de manera que, por ejemplo, el Partido Popular sacó la mayoría, pero las minorías agrupadas han conseguido gobernar de esta manera que estamos sufriendo. Todo esto conduce a la larga a una autocracia. Aquí en España pues se están perdiendo las libertades de las instituciones, que se están corrompiendo tremendamente. La única que está ahí luchando es la justicia. Y bueno, todos nosotros que intentamos protestar, que nos han quitado posibilidades, porque el único partido que hay ahora mismo así es el PP, y todos estamos un poco cabreados con el PP por muchas cosas, porque Vox ha hecho una deriva iliberal y bueno, no tenemos ahora mismo una posibilidad de actuar. Pero también estas democracias liberales que han degenerado conducen a una política de cancelación. El miedo que te referías antes, el miedo a hablar, el miedo a decir cosas y que te cancelen, tanto desde el punto de vista de izquierda, como por ejemplo ha ocurrido en las universidades americanas, con las cancelaciones de muchísima gente, desde un punto de vista teóricamente de izquierdas, como ahora está ocurriendo con Trump, que también cancela a todo aquel que disienta de él. O sea, la deriva va por los dos lados. Y es verdaderamente, yo estoy muy preocupado, muy asustado, francamente, porque es que además tenemos muy pocas posibilidades de actuar. La Constitución, sí, muy imperfecta, fue la posible en aquel momento. ¿Cuál ha sido el problema? Como decía Carlos, pues que no se ha desarrollado. Y el grave defecto que apuntaba Paco Moreno, que no pone la propiedad privada como derecho fundamental. Y nada más, son varios toques. Gracias. Gracias, Paco. Pues nada, le paso la palabra a Lorenzo Soriano. Tiene la palabra. El micro. No. El micro, Lorenzo. El micro. Lo tiene abierto, parece, pero no se le... No tengo sonido, ok. No tiene sonido, acaba de decir por chat. Ah, vaya. Pues que diga lo que quiera por chat, Lorenzo.
A ver, que antes era yo. Esto del directo, ¿eh? A ver, ya solo queda José Manuel Villanova, ¿no? Bernardo Rabasa. Bueno, tú me pusiste de oyente, pero bueno. Bueno, Y yo cedo a Bernardo y ya a continuación entraré yo. Vale, Bernardo, tiene la palabra. Bernardo, puse como oyente porque me interesaba mucho saber lo que decíais vosotros. Mientras que yo lo que os puedo contar es prácticamente toda la historia de la transición, puesto que yo fui el creador de la OCDE y fui el presidente del Partido Liberal dentro de esa OCDE. ¿Cuáles son los defectos básicos de nuestra democracia que fueron motivo de discusión mía con Adolfo Suárez? Pues muy sencillo. Primero, la ley electoral de ONT es un desastre para la organización de los votos de una manera democrática, liberal. En segundo lugar, la constitución de 17 autonomías es una barbaridad que ha organizado un estado de taifas que impide funcionar correctamente al sistema. Otro tema muy importante de esos primeros momentos fue la ley de los propios partidos políticos. No es posible que se hagan listas cerradas y que las designe el mandamás de esos partidos. Nosotros tendríamos que adoptar cambios importantes en estos temas y, por supuesto, la Constitución fue un reflejo de toda esta situación. Yo voté en contra de la Constitución y voté en contra del referéndum y yo era partidario de un referéndum para el rey y un referéndum para la Constitución diferentes para poder tener dos sistemas de aplicación. En el resto, ¿cómo lo podemos resolver ahora? Ahora es casi imposible resolver porque tendríamos que ir a buscar un sistema como los británicos, que es de organizaciones unipersonales y montadas territorialmente, de tal manera que el diputado sea responsable de su área o de su sistema. Este es el único sistema verdaderamente liberal. Naturalmente, esto supone que utilicemos la técnica de la mayoría absoluta y frente a las minorías. Naturalmente, en Gran Bretaña les va muy bien y en cambio a nosotros nos va muy mal. Desde el punto de vista ideológico, nosotros somos al fin y al cabo la continuación del 1812, de los liberales del 19 y desde luego de los liberales de la República. Y de esos liberales de la República destacaría a Ortega y Gasset, como es lógico, y destacaría también a Madariaga, que fue mi mentor dentro del liberalismo. Naturalmente, ellos y su pensamiento han evolucionado bien y realmente en España hay uno que es desconocido, que es íntimo amigo de Javier Milei, se llama Jesús Huerta de Soto, es otro liberal catedrático de la Universidad de Madrid y que es la personalidad que acaba de recibir la orden del 2 de mayo de la Argentina, de las manos del propio Milei. Esto es eficaz en lo económico, pero no lo es en lo moral ni lo es en lo intelectual. Por lo tanto, para ello hay que acudir a la escuela austriaca del pensamiento, a Hayek, Popper, en fin, a Carlos Rodríguez Brown, ahora mismo dentro de lo que es España, y naturalmente, si nosotros siguiéramos esos caminos, bien andaríamos. ¿Por qué no funciona el sistema nuestro del Congreso de los Diputados? Pues simplemente porque la ley electoral está mal hecha. Entonces, como la ley electoral está mal hecha, la Constitución no protege ni a la propiedad, como se ha dicho aquí, y no hace falta repetirlo, pero también porque los señores que se sientan ahí han sido metidos a dedo.
Y naturalmente esto no es bueno porque no tienen ni capacidad ni posibilidades y solamente deviene diputado aquellos que saben hacer perfectamente la pelota al jefe del partido. Naturalmente serían mucho más las críticas que se podrían hacer, naturalmente de haber caído en manos de un Pedro Sánchez, que es un autócrata y además es un sinvergüenza absoluto, que ha sido capaz de vender a España o trocear a España con tal de él seguir en el poder y seguir mandando. Naturalmente todo esto ha venido también organizado en torno a todo el tema de lo que es la vergüenza de la falta de respeto a la propiedad, a la personalidad y a la manera de hacer las cosas, que es todo este España corrupta, que es realmente difícil de cambiar. Naturalmente yo ayudaría, lucharía a una unidad por que estas cosas cambiaran y se pusiera un sistema similar al británico, se cambiara el sistema de elección de los partidos en listas cerradas por listas abiertas y naturalmente por distritos electorales y naturalmente por partidos y en el caso de los votos por mayoría absolutas y no por mayorías relativas. Naturalmente la ley de Ohm la inventó Juan José Lienz, que fue un amigo mío, pero que era americano y de la CIA. Aunque diría muchas cosas más, pero prefiero pues dejarlo en este punto, que si os parece. Gracias. Bernardo, perdona que interrumpa. Me parece muy correcta tu intervención respecto a la reforma de la ley electoral, ¿no? A mí me gustaría más el sistema alemán. Circunscripciones unipersonales, gana el que gane esa circunscripción, y el 50% también de partidos políticos, un sistema mixto, ¿no? Respecto a lo que dicen los partidos políticos, efectivamente, los partidos políticos son un aparato administrativo del Estado, de este sistema, por llamarlo de alguna manera, que están subvencionados en un 90%. De los ingresos de los partidos políticos son subvenciones estatales y las cúpulas son las que establecen todas las listas electorales. Con lo cual, romper ese punto de cohesión de este sistema es complicado. Yo hablé una vez en un homenaje al profesor Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político, con Julián Santamaría, y le hablé de la posibilidad de modificar la ley electoral. Y me dice, ¿pero para qué queréis modificar la ley electoral si todo va muy bien? En un bipartidismo imperfecto, pero hasta la fecha va muy bien. Total, que yo creo que no tienen ganas de modificar la ley electoral. Entre otras cosas porque la provincia la Constitución dice que la circunscripción es la provincia. Yo entiendo que la ley orgánica se puede decir bien en la provincia, y modificarla por distritos electorales, de cada 100.000 votantes o lo que cuadre, ¿no? Solamente quería decir, Bernardo, gracias. A ti. Gracias, Chumi, gracias, Bernardo. Por escucharme. Tiene la palabra José Manuel Villanova. Por cierto, me gustaría indicar que tenemos 17 minutos para acabar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues vamos a ir a ver si le damos una vuelta a aquellas personas que quieren intervenir de nuevo. Muy bien. Yo voy a ser muy breve. Bueno, por lo pronto... No lo he dicho por ti, José Manuel, no lo he dicho por ti. No, pero yo suelo ser breve por un motivo, porque evidentemente se han puesto encima de la mesa muchísimas cosas, pero yo detecto una línea en general. Hay una diversidad tremenda. No nos aplicamos lo suficiente en la sociedad a ver los problemas que tenemos a corto. Empezamos, los primeros polarizados somos ya nosotros mismos. Luego estamos rodeados, por otra parte, de una falta muy, muy, muy alta de estos valores que todos los que estamos aquí hemos conocido y hemos dicho de alguna manera mamado. Hoy eso se ha ido perdiendo, esos valores. Yo estoy hablando de lo religioso, estoy hablando en general el esfuerzo en ese sentido. Luego el tema de las sociedades civiles. Sociedad civil sería
el camino que tendríamos para exigir responsabilidades. Yo no veo mecanismos hasta la fecha para a los políticos con todas estas tropelías que se están haciendo. Esto de esta mañana es de ponerte vuelta a lo de ayer, lo de el contrato, no contrato, lo que nos va a costar. Pero que esto son muchísimas cosas. Y luego otra cosa que me preocupa mucho más, y con esto concluyo, es que este gobierno y este sistema que estamos viviendo abre un camino muy, muy, muy peligroso, puesto que a esto están haciendo lo que les da la gana, no hay posibilidad de pararlos. Solamente tenemos el mecanismo de la urna, pero no la sociedad civil, dado que no funciona, no exige responsabilidades. Entonces, es muy peligroso porque cuando vuelva a haber otras elecciones, ¿no pensáis que se han abierto muchas puertas que puedan dar lugar a un continuismo haciendo las cosas, sea esté quien esté, haciendo las cosas parecidas a cómo se están haciendo? Y yo con esa pregunta concluyo mi intervención. Muchas gracias, José Manuel. Yo me he reservado un pequeño comentario para el final. Creo que nos ha puesto sobre la mesa y para enriquecer un poco el debate. Yo personalmente tengo una opinión de que hay un promotor del iliberalismo que es Putin, ¿no? Putin creo que ha usado esta herramienta para dividir y vencerás y conseguir recuperar el imperio soviético partiendo por la debilidad de los demás, ¿no? También quería daros una pequeña opinión sobre Milei. Yo siempre he sido admirador suyo y esa admiración ha partido casi desde la pandemia, pero creo que está cayendo en los pecados que suele caer el poder cuando se llega, que es empezar a intentar controlar pues la prensa por un lado, criminalizar al que opina diferente, intentar colocar en la judicatura a sus peones, y eso puede romper un poco la baraja de lo que todos esperábamos de Milei, ¿no? Yo si hubiera estado en Argentina le hubiera votado seguro, ¿no? Solamente quería poner sobre la mesa esos dos pequeños detalles que por incluirlo en el debate. Sí, Perdón, Rafael, ¿tú querrías hacer no, algún comentario? quería ver, pero estoy mirando que Lorenzo ya no está, ¿no? Sí, había pedido la palabra a Carlos de Palma en la fase Sí, de sí. debate. No, que quería que Lorenzo, que no había intervenido, pero veo que se ha marchado. Creo que Solo se ha añadir despedido. que no tenemos herramientas. Alfredo Sí, de que no Armas está pidiendo la palabra desde hace tiempo. Sí, Carlos la pidió primero, tiene primero él la palabra. Sí, muy breve. Decir que no tenemos herramientas para controlar a los gobernantes que nombramos. Nos han despojado herramientas. La Constitución está ahí. Si se incumple, tenemos un Código Penal. El Código Penal ya lo han cambiado también para que el que lo incumpla quede libre. No podemos hacer huelga de contribución a Hacienda. Decir, bueno, pues si te gastas mi dinero, pues no te pago Hacienda. Pero es que nos tienen pillados informáticamente. Entonces, ahora mismo no tenemos una salida clara. Tendremos que buscarla. Nada más. Muy bien. Cuando puedas me das la palabra. Bien, Venga, adelante. No, primero teníamos a Alfredo de Armas, ¿no? Quería que ir Alfredo. No. Alfredo, ¿había pedido la palabra? Sí, Alfredo, ¿no? Micro. Tú le puedes... Ya, listo. Gracias por darme la palabra. Es muy simple. Hay uno de los elementos del liberalismo que no sé por qué no se tocó, pero creo que ya no sé si es una ventaja o una desventaja, que es la tolerancia. La tolerancia que en teoría todo liberal debe tener, salvo lo que dijo Popper hace mucho tiempo, que era que hay que ser, inclusive no, Popper dijo que hay que ser tolerante aún con los intolerantes. Eso es lo que nos ha venido también carcomiendo un poco a todo nivel y más ahorita en lo que se respecta a la geopolítica, al cambio climático, a la familia misma, de destruir la familia, de la inmigración, etcétera, etcétera. Yo quería también hacer un apunte sobre lo que pasó en Venezuela
con el bipartidismo. Cuando el último dictador oficial, independientemente de estos 25 años que tenemos de dictadura disfrazada, fue Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, cuando cayó en el año 58, 59, vinieron a la luz una serie de partidos democráticos, obviamente, entre ellos un socialdemócrata que era Acción Democrática y un partido más bien ligado hacia los valores cristianos, que es COPEI. A partir de ese momento, inclusive pasaron por una época terrible, que era que Fidel Castro ya quería invadir Venezuela para sus fines naturales que después impuso. Pero ese bipartidismo lo que trajo fue un antro de corrupción general en ambos partidos. Y el primer presidente, que fue Rómulo Betancourt, declaró, una vez pasada esta experiencia de Pérez Jiménez, que los hijos, que los estudiantes del colegio de cura no podían entrar a los colegios militares. O sea, como diciendo, no, hay que meter ahí pura chusma para entonces yo dominarlos a punta de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la orfandad fue terrible desde el punto de vista político. Los jóvenes en Venezuela no querían saber absolutamente nada de política, absolutamente nada. Decían que todo político era un corrupto. Entonces se separaron de entrar en eso y hicieron cada quien su vida. Hicimos, porque yo soy de esa generación. Entonces, ¿qué pasó? La gente estaba esperando un mesías, bien sea militar, inclusive hasta muchos pensaban en otros Pérez Jiménez. Pero lamentablemente nos cayó este señor, que era Hugo Chávez, y posteriormente Maduro. Eso aquí puede pasar, ojo, yo no sé, porque ustedes me dirán, cuando yo llegué aquí a España me dijeron, no, eso no puede pasar, que España vaya a un giro izquierdista. Bueno, digo, no, que nosotros estamos en la Unión Europea. Espérate, porque los mismos ideólogos de lo que pasó en Venezuela son los que están aquí, el Zapatero, la gente de Podemos, toda esa gente fue lo que hicieron el desastre ya en Venezuela. Y una gran agencia que existe y que tiene mucho dinero, que es el anterior Foro de San Pablo, hoy llamado Foro de Puebla, en México. Entonces, aquí no hay que bajar la guardia nunca, aquí no hay que bajar la guardia, porque en esos lados se mueve mucho dinero, y a pesar de que nosotros podamos ser unos tipos, porque la gente me decía, no, pero ¿qué le pasa? ¿De qué estás hablando? Pero bueno, me he dado cuenta de eso. El bipartidismo es realmente un peligro. Me encanta saber que ustedes están muy claros con eso, en cuanto a que es tan malo el PSOE como tan malo el PP. Bueno, ni hablar de los otros. Pero eso va a pasar. Ahora, yo sé que me van a decir, no, pero ¿y quién va a venir? ¿Un golpe militar en España? No, imposible, estamos claros. Pero puede venir un mesías. Nos hablamos de Coleta, porque Coleta en un momento dado gozó de popularidad. Bueno, por último quería nada más aclarar lo de la Constitución, que yo estoy de acuerdo que en lo que dicen que si es buena o es mala. Las constituciones son programáticas, son una cuestión que hay que ir puliendo siempre, puliendo hasta llegar a la verdadera norma que hace falta. Estados Unidos tiene 250 años con la misma Constitución y con unas enmiendas. Aquí lo que pasa es que simplemente hay que reforzar lo que haya y evitar lo que está haciendo el señor y lo que está haciendo Maduro en Venezuela y Chávez desde hace mucho tiempo, que son los decretos leyes. A partir de eso, bueno, nada, es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Alfredo. Gerardo, te toca. Sí, sí. Bueno, pues, en fin, gracias y estupendo. Estoy muy encantado de estar aquí en este debate. Yo quería deciros una cosa. Este es un debate que ya lo hemos tenido muchas veces. Llevamos años con el debate de nuestra impotencia. Es decir, no sabemos cómo salir de la situación que políticamente padecemos, que es una situación realmente muy grave, pero no sabemos cómo salir. ¿Y por qué? Pues lo primero que tenemos que aceptar es la realidad. Es decir, hemos llegado a una situación de un estado de partitocracia casi perfecta. ¿Por qué? Porque el sistema es inmodificable. ¿Y por qué es inmodificable? Porque solamente lo pueden cambiar
quienes verdaderamente lo hicieron. Quienes hicieron la transición, hicieron un sistema que hace prácticamente imposible su modificación. Imposible. No se puede cambiar la electoral, no se puede cambiar la Constitución, es decir, hicieron un sistema que les sirve para vivir de él, pero que no se puede cambiar. Entonces, claro, ¿cómo se puede salir de esto? ¿No? Porque esto es lo que estamos discutiendo, ¿no? Y le damos vueltas, pero llevamos seguir dando vueltas hace años. Algunos creímos, hace un tiempo, que la solución era la sociedad civil organizada, ¿no? Bueno, desgraciadamente, por lo menos desde mi punto de vista, yo he llegado a la conclusión, después de la experiencia que tuve con la historia de la sociedad civil, que la sociedad civil no tiene fuelle, y además se ve que no lo tiene. Pues si lo tuviera, saldríamos de esta situación. No podemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, a mí, sinceramente, hoy por hoy, no sabemos cómo salir de esta situación. Tendría que ocurrir un fenómeno que, digamos, que nos sobrepasa, un fenómeno que de alguna manera viene de fuera, un fenómeno que nosotros en estos momentos no podemos controlar. Pero la realidad es que no lo podemos cambiar. Este es el sistema, este es el drama del sistema, ¿no? Quienes hicieron la transición, que ahora podemos decir que fue realmente un proceso de ingeniería política, y lo hicieron bien, y nos permitió en una primera andadura salir de la dictadura sin violencia, hacer la Constitución, integrarnos en Europa, estuvo muy bien. Pero a partir de ahí, ¿qué ha pasado? A partir de lo que ha pasado, que se ha creado un sistema que es absolutamente inmodificable, ¿no? Como estamos comprobando. Porque que alguno me diga cómo se puede hacer. Porque las soluciones que vosotros mismos estáis apuntando no se ven. La sociedad en conjunto, no hablo de la sociedad civil organizada, la sociedad en conjunto sufre un trastorno moral. La sociedad en conjunto no cree en la democracia, ya no cree en la democracia. La sociedad en conjunto, digo que sufre un trastorno moral porque ha aceptado vivir en un sistema donde realmente ha aceptado la mentira política. Vive instalado en un sistema donde tiene que aceptar la mentira política permanentemente y de una manera prácticamente diaria, ¿no? Se nos miente permanentemente y se acepta. La sociedad en conjunto se siente impotente para esto. Sí, cuando llegan las elecciones vota como vota, porque es lo que puede votar, pero no salimos de aquí. Y vosotros decirme si hay algún mecanismo que se pueda prever donde verdaderamente deje un resquicio el sistema, porque habéis hablado de los jueces. Pues claro que los jueces son una esperanza, por supuesto. Prácticamente es en estos momentos el único mecanismo que de alguna forma puede poner en trance el populismo de Pedro Sánchez. Es el Poder Judicial. Pero él ya lo ha hecho. Es decir, ¿qué está haciendo? Es decir, está intentando controlar todos los poderes democráticos. O sea, todos los controles del poder. O sea, si controla el Poder Judicial, si amordaza a los medios de comunicación que son críticos y si arrincona a los ciudadanos libres, los contrapoderes no existen. Y por este camino vamos. Por este camino vamos. Por este camino es por el que Sánchez va ganando la partida de momento. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Pues yo lo dejo ahí, porque sinceramente yo no tengo la solución. Hace un tiempo pensaba que la solución iba por unos cauces determinados, que los cuales hoy, porque la realidad es la que es, no me lo creo, ¿no? Y nada más, simplemente es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Nada. Muy bien. Bueno, pues creo que no hay nadie más esperando. Rafael, no sé si quieres despedir. O hacer Bueno, hay alguien que levanta por ahí la mano. José Manuel, ¿no? ¿Qué? Voy a hacer una brevísima aportación, y es que Gerardo hace un esfuerzo importantísimo en su momento con la sociedad civil. Muchos creímos en esa sociedad civil, pero realmente la sociedad civil yo no sé por qué no terminó de funcionar. A Gerardo le pongo una notita en el chat si lo miráis, porque a mí me llega que la sociedad civil catalana parece bastante más activa, y quizá porque tengan el enemigo muy cerca. Claro, es mucho más fácil porque allí mantienen una agresión continua en el día a día. Nuestras agresiones son tremendamente ideológicas. Estamos viendo un desastre tremendo y nos coge muy lejos. No sé cómo decir muy lejos por el propio mecanismo.
y no tenemos quien recoja todas estas opiniones, que Sociedad Civil Catalana sí lo tiene. Eso es lo que quería comentar, nada más. Bueno, pues nada más que, en primer lugar, felicitarnos, sobre todo y especialmente los que habéis intervenido. Yo creo que ha sido fructífero este debate, con independencia, como ha cerrado prácticamente Gonzalo. La situación es la que es, evidentemente. No creo que tengamos la respuesta precisa y concreta para que esto no ocurra, lo que está ocurriendo, o poderlo cambiar. Pero, en fin, yo me quedo también con lo que Che ha dicho con respecto, y en este caso viene perfectamente después de lo que he dicho, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque todo el debate hemos tenido y hemos estado desarrollando, es más, nos hemos desviado realmente, pero bueno, esto era previsible. Hablar del iliberalismo a nivel global y desviarnos a España y hablar ya de todos los problemas de los españoles, era lógico que ocurriera. Por lo tanto, el debate, el sentido que traía este debate, pues se ha desvirtuado de alguna forma, pero en fin, lo hemos querido hacer entre todos, por lo tanto hay que aceptarlo como tal. Por supuesto, gracias a Chumi y a Che por su inicio y por sus respuestas en un momento determinado, algunas de las que cuestionaban algunos asuntos. Tener por seguro que vamos a hacer más adelante algún otro, precisando el tema a tratar, porque creo que interesa y conviene, sobre todo para aquellos que no estáis en Málaga con nosotros y no podéis asistir a nuestros actos. Y bueno, pues yo quería acabar con una frase que siempre me gustó y que la leo. La libertad es siempre libertad para los que piensan diferente. Es de Rosa de Luxemburgo. Y muchas gracias por estar con nosotros y, repito, volveremos. Bien. Hola.